Comienza la entrevista aquí en Canal 5, en los medios públicos. Gracias por acompañarnos. Ustedes saben que estamos en este camino rumbo a las elecciones internas, carrera electoral, todos los partidos ya con sus candidatos en la cancha. Les presento a nuestro invitado. Gonzalo Martínez Maruca tiene 34 años. Es militante político y estudia profesorado de historia en el IPA. Está soltero y tiene una hija de 4 años. Es el candidato presidencial en representación de Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Unidad Popular está integrado por el Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista y el Movimiento en Defensa del Jubilado. Fuera de Unidad Popular se suman a esta alianza el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Martínez, ¿cómo anda? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá en la Casa del Estado. Sí, en los medios públicos es realmente un gusto para nosotros estar recibiendo a todos los candidatos, así lo decidimos aquí. Estábamos viendo que son 34 ahora los que se están lanzando, los que están compitiendo en los distintos partidos, ¿no? Sí, efectivamente un fenómeno particular, interesante para analizar. Hay una pluralidad de figuras, de nombres, de candidatos, pero a nuestro entender pocas diferencias de programas y de propuestas. Y eso quizás es uno de los motivos esenciales que nos motiva justamente a llevar adelante este espacio, esta alianza de izquierda, y bueno, por supuesto las propuestas que ahora adelante. Vamos a hablar más de la alianza y de las ideas que ustedes están impulsando, porque pensé también que capaz que para mucha gente su partido ya tiene unos cuantos años. Usted es un candidato muy joven, 34 años veíamos. Así que conocer un poco más. Usted está estudiando historia para ser profesor, decía la presentación. Sí, efectivamente. Vocacionalmente podríamos decir. En el IPA, supongo. Sí, en el IPA. Al estar acá en la capital podemos acceder al IPA. ¿Usted de dónde es? No, de Montevideo. Usted de Pero Montevideo. digo porque la formación docente está relativamente descentralizada, con muchas dificultades, por supuesto, en materia presupuestal, y también eso afecta en la calidad de la formación. Eso es un impacto real que se vive en todo el país. Pero bueno, al poder estar acá en el IPA, vocacionalmente tenemos esta inclinación hacia la educación y particularmente hacia la historia. O sea, nuestro corazón está colocado en la educación y en la historia. Así que en poco tiempo va a ser profesor. Sí, me quedan unas pocas materias. Yo estoy ya en el último año, me quedan menos de la mitad de esas materias. Pero bueno, como decíamos, es una cuestión vocacional. Y en materia política, bueno, militante, vi que fue diputado suplente el periodo pasado de Rubio, de Eduardo Rubio, ¿no? Porque era el diputado que tenía Unidad Popular. Ahí supongo que también tomó experiencia. Sí, efectivamente. Por supuesto que uno ha tenido una trayectoria en la militancia estudiantil, tanto en secundaria como en formación docente, pero también una actividad permanente en el ámbito político partidario, en mi caso en el Movimiento 26 de Marzo, que en el marco de la Unidad Popular en el periodo pasado obtuvo un legislador, el representante Eduardo Rubio, y bueno, nos tocó ser parte de ese equipo de forma activa, interviniendo en las rendiciones de cuentas, en las comisiones investigadoras, en las interpelaciones y por supuesto elaborando varios proyectos de ley, entre ellos el Plan Nacional de Vivienda Popular, que bueno, obtuvo una muy buena votación en la Cámara de Diputados. Después se aprobó en diputados, ¿no? Se aprobó en diputados. Después quedó por el camino en el Senado. Exactamente, allí el Frente Amplio no acompañó, más bien hubo un proceso de freno a ese proyecto, que para nosotros es una pena muy grande porque lo van a reeditar ahora. El déficit habitacional sigue existiendo y se sigue incrementando. Los trabajadores seguimos con grandes dificultades para acceder a la vivienda y evidentemente esta es una nueva propuesta que se va a estar presentando en esta campaña. Martínez, hicieron una especie de autocrítica. A ver, ustedes tenían un solo legislador y perdieron. En este periodo no tienen a nadie. O sea, ¿qué pasó allí? Sí, nosotros perdimos por muy poquitos votos el diputado. Creo que hubo un exceso de confianza en nuestra militancia y en nuestros votantes de que estaba asegurado ese parlamentario y quizás algunos más. Y bueno, se dio una disgregación de votos porque en realidad hubo otras organizaciones que también perdieron y otras incrementaron su votación. Pero eso, bueno, es un revés que la contienda electoral genera y sucede. Y lo importante de esto es que no solamente que sobrevivimos estos 5 años, sino que además incorporamos y incrementamos nuestra política de alianza con más organizaciones. Sí, ahora son varios partidos, pequeños si se quiere, la mayoría de ellos, pero bueno, formaron esta alianza de izquierda. Exactamente, que bueno, habrá que ver después finalmente los resultados electorales
electorales, pero para nuestro entender cumple un objetivo fundamental, que es la reconstrucción de la unidad de la izquierda en el país, entendiendo de que existen una coalición de derecha que nos gobierna, por supuesto, y que tiene sus políticas muy claras y que nos golpean todos los días. Por el otro lado existe un conglomerado de organizaciones progresistas en el marco del Frente Amplio, que a nuestro entender ha dejado por el camino definiciones programáticas y principios esenciales de la izquierda. ¿Para ustedes el Frente Amplio no es de izquierda? Para nosotros, la conducción que hoy lleva adelante y el rumbo que lleva el Frente Amplio no es de izquierda. Podrá ser progresista, como se denomina. Pero siguen estando más o menos los mismos. Le quiero decir, Mujica, bueno, ahora Yamandú Orsi como candidato, claro, Fernando Pereira. Sí, coincide que todos esos nombres que usted hace referencia están a favor de la SAFAP, están a favor del pago de la deuda externa, han mantenido la ley de impunidad, mandan las tropas militares a otros países. Esas son cosas que difícilmente se puedan definir como un rumbo de izquierda, ¿no? Esto no quiere decir que en el Frente Amplio aún siga habiendo gente de izquierda, por supuesto que lo hay, conversamos con ellos todos los días, y es a esa gente a la que apostamos a que en octubre nos acompañe con su voto para que en el Parlamento nuevamente existan legisladores, compañeros y compañeras que decididamente puedan llevar adelante propuestas que históricamente la izquierda reivindicó y que hoy siguen siendo válidas y que a la vez puedan hacer frente, puedan hacer resistencia sin dudar sobre la ofensiva de las políticas neoliberales, ¿no? Cosa que faltó en estos años, por ejemplo con la LUC, por ejemplo con la reforma de la seguridad social, con los recortes presupuestales. Hubo un gran vacío, se sintió en el Parlamento ese vacío, a pesar de que está ocupado por muchos legisladores que de repente ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero que cobran mucho y sin embargo allí van y levantan la mano mandatados, ¿verdad? Para nosotros es una pena muy grande que exista hoy en el Parlamento uruguayo legisladores que después de 5 años no hayan presentado un solo proyecto de ley. Bueno, a veces presentan en equipos también, sí, ¿no? Claro, lo presenta usted, no presenta nosotros el mismo. Sí, se por trabaja supuesto, en equipo, digo. Pero en 5 años creo que hay capacidad suficiente para poder atender la gran cantidad de dificultades que atraviesan. ¿Ustedes apuestan a llegar, más allá de que usted es candidato a la presidencia, porque así lo indica también la ley nuestra, que tiene que haber un partido con un candidato a presidente? La aspiración o el objetivo político de ustedes es llegar al Parlamento, digamos. Sí. Digo, lo ven como más realista eso que llegar a, por supuesto, a ganar la una presidencia nos ahora. queda un poco lejos por el momento para este espacio, pero decididamente estamos trabajando tras ese objetivo y, por supuesto, desde la presidencia hacia abajo, todo lo que sea posible alcanzar y, evidentemente, la representación parlamentaria es el objetivo más próximo, que creemos que lo podemos alcanzar y eso es algo muy importante tenerlo claro. Esto se logra en octubre. En octubre se está votando el Parlamento. Además de la Presidenta, se define el Parlamento. Evidentemente la presidencia... Sí, ustedes no van a tener mucha interna porque tienen, bueno, candidato único, ya la fórmula tienen ustedes acordada, sí. incluso. Quería terminar esta idea, ¿no? Sí. Que la presidencia seguramente se defina en la segunda vuelta, en el balotaje. Sí, por lo tanto, octubre es la instancia en la cual vamos a definir a los parlamentarios. Y acá es un señalamiento en el sentido de que todos tenemos la opción de en octubre votar una representación que justamente nos contemple en función a los objetivos y a las necesidades que tenemos, a los programas. Porque, como decíamos al principio, hay una gran cantidad, una gran gama de caras, de nombres, de personas, de apellidos, pero programas diferentes hay muy pocos. Y nosotros queremos que la gente vote programas, vote proyectos, vote iniciativas, y la nuestra es una propuesta de izquierda. Vamos a meternos bien en las ideas, en donde ustedes quieren hacerse fuerte, pero yo leí en documentos de ustedes que se definen como clasistas y anticapitalistas, ¿no? Clasistas defendiendo a los trabajadores, supongo, y anticapitalistas. ¿Qué significa hoy esos dos términos para ustedes? Sí, nosotros partimos de una idea muy simple, que ha sido confirmada a lo largo de la historia, de que nuestra sociedad está compuesta por clases sociales, ¿verdad? Hay que ir a la lucha de clases, entonces. Y la lucha de clases se desarrolla todos los días. Cuando el 1% de la gente más rica se queda con el mayor porcentaje de la producción y de la ganancia... En Uruguay me dice... Ahí se está castigando, es decir, que hay un pequeño sector de la sociedad uruguaya, los grandes capitales, los grandes burgueses, que con su mecanismo se apropia de la ganancia que generamos los trabajadores. Entonces ahí hay una confrontación directa de intereses. Quienes generamos la ganancia se nos quita y se concentra en pocas manos. Y a la vez, esa inmensa mayoría de trabajadores que producen la riqueza somos los más castigados en materia financiera. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador que gana el salario mínimo, el 10% se lo confisca solamente el boleto para ir a trabajar todos los días. Si sacamos las cuentas, el 10% del salario mínimo se va para ir a trabajar en boletos. Si a eso le sumamos los costos de alquiler, los costos de las tarifas públicas y la supervivencia en materia alimenticia, el salario no alcanza. Pero si hacemos el balance en cuántos impuestos pagamos en todas estas cuestiones, somos los trabajadores los que más impuestos pagamos en el país. ¿Y la idea de ustedes cuál es? ¿Ponerle impuesto? La idea de ustedes es ponerle impuesto a qué?
a los que más ganan, aquí al sistema financiero? Bueno, o sea, la idea de ustedes es poner impuestos. Hay varias... Para ir aclarando los tantos. Es poner y sacar. A ver. Por ejemplo, hay que sacar el IRPF. El impuesto a los trabajadores es el robo más grande al salario. Lo ven como un impuesto al trabajo. Y al salario del trabajador. Por supuesto que es un impuesto y que debe ser eliminado. Lo mismo que el IAS, el impuesto a las jubilaciones. No tiene razón de ser. Mejor dicho, hay grandes objetivos, que es seguir sacándole plata a los trabajadores y a los jubilados. Y el IRPF es un impuesto y el IAS es un impuesto del Frente Amplio, ¿no? Efectivamente, sí. En el 2017. Y en esa misma reforma, en la de 2006, mejor dicho, Astori se encargó de aplicarle el impuesto al salario de los trabajadores y de quitarle el impuesto a los bancos. La actividad bancaria no paga ni un solo impuesto en este país. Y nosotros estamos proponiendo gravar la ganancia de la actividad bancaria. Según las cuentas que estiman nuestros compañeros economistas y contadores, podríamos estar recaudando con un mínimo de impuesto más de 300 millones de dólares por año. Porque el sistema financiero... Pero mire que el IRPF, si usted lo saca, son miles de millones de dólares lo que estamos hablando. Yo estoy hablando de un solo impuesto. Si saca ese impuesto, tiene que tratar de nivelar eso. Digo. Y claro, y también hay que volver a poner impuesto al gran capital, a la zona franca. 3.000 millones de dólares de resignación fiscal, le dice el gobierno, es decir, son impuestos que no se le cobra al sistema financiero, al sistema, a las grandes empresas productoras, que gozan de todos los impuestos. Si uno mira la página del gobierno, no de ahora, sino de siempre, usted terminaría con la zona franca, entonces. El sistema, los beneficios que le brinda bajo la ley de la zona franca, no pagan el patrimonio, no pagan el IVA, no pagan un conjunto de impuestos que cuando uno los suma son miles de millones de dólares por año. Entonces, no pagan los bancos, no pagan la zona franca. Seguimos sin cobrarle el impuesto a las ganancias que se van del país. Entonces, cuando uno suma todo eso, estamos hablando de miles de millones de dólares que el gran sistema no paga y, sin embargo, el bolsillo del trabajador todos los meses tiene que pagar. A veces los gobiernos, trato de explicar nada más, no de defender posiciones, a veces los gobiernos toman esas decisiones, de decir, bueno, resigno el cobrar estos millones de dólares a cambio, por ejemplo, que en una zona franca de tantos puestos de trabajo, o el sistema financiero de miles de puestos de trabajo. Sí, esa es una lógica. O sea, porque también usted, pero también usted puede apretarle el pescuezo en las zonas francas y perdemos cuántos puestos de trabajo. Mire, a veces son equilibrios que supongo que ustedes los están mirando también. Sí, por supuesto. Cobrarle el 1% a la actividad bancaria, ningún banco va a quebrar por ello. Y sin embargo es un ingreso para el Estado. Cobrarle impuestos a la zona franca, ninguna empresa se va a ir, sin embargo es un ingreso para el Estado. Todo eso no sucede hoy. Bueno, pero la gracia está en la zona franca es esa, ¿no? Trabajan para exportar, por eso están ahí, no pagan impuestos locales. Vos planteabas, ha fracasado, la de exoneremos impuestos para generar puestos de empleo. Miremos cualquiera de las industrias nacionales. El cuero destruido, 10.000 puestos de trabajo había hace un par de años atrás, hoy nos llegan a los 2.700 puestos de trabajo. Miremos los tambos, miles de familias han cerrado los tambos porque son centros de producción familiar, por supuesto. Se destruyeron esos tambos y no se recuperó uno solo. Los centros de producción de alimentos se han ido retrocediendo producto del avance del modelo sojero y forestal. Y si uno va rama por rama de la producción, la excusa o el verso de que vamos a exonerar impuestos para fomentar el empleo ha fracasado. Entonces lo que se necesita es una inversión auténtica del Estado fomentando la industria nacional. Vi que también están proponiendo crear un salario mínimo vital, le llaman ustedes. ¿Quiénes serían los beneficiarios de ese salario mínimo? Bueno, acá nosotros tenemos una realidad de que en el país hay 500.000 de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Hay 230.000 jubilados y pasivos que ganan menos de 18.000 pesos. Entonces, estamos hablando de una tasa poblacional muy alta que no está recibiendo un ingreso que ni siquiera le permita la supervivencia. Entonces, ahí hay que revertir esta relación, esta situación y dignificar los salarios como primer punto de partida para que las personas puedan desarrollarse en su plenitud. Cuando uno dignifica el salario, cuando le garantiza el acceso a la vivienda, cuando le asegura un sistema de educación digno, cuando le asegura un sistema de salud acorde a las necesidades, cuando accede a la cultura, uno está conformando todo un conjunto de recursos hacia la familia y hacia el individuo que le permite transformar su calidad de vida. ¿Y cómo se paga todo eso, Martínez? Bueno, como decíamos, en buena medida volviendo a colocar los impuestos que se le sacaron al gran capital, aflojándole la cincha, por supuesto, a los trabajadores, a la misma vez, y sobre todo generando empleo. Cuando uno fomenta, y acá la pregunta es de dónde sacamos plata, entonces, para generar empleos dignos. El Uruguay tiene una reserva internacional de 17.000 millones de dólares.
Si uno mira en qué está destinada esa plata, limpios, tenemos 9.000 millones de dólares. El Uruguay tiene 9.000 millones de dólares dispuestos a ser utilizados en función a los objetivos que se planteen. Utilicemos no digo todo, utilicemos una parte, el 50%, el 20%, incluso el 10% de esa plata y colocamos para hacer andar la industria nacional. Que quede claro, nosotros no estamos en contra de la industria extranjera, de la inversión extranjera, bienvenida sea, pero que se ajuste a la normativa de cumplir y cuidar los recursos naturales, de no contaminar el agua y la tierra, de pagar los impuestos que correspondan, y ahí que desarrollen la actividad que ojalá sea conveniente para el país, pero a la vez hagamos lo necesario para el país. El Uruguay tiene una gran cantidad de producción de cuero, producto de las características ganaderas del país, ¿verdad? Ahora, ese cuero, hoy por hoy, se va del país sin procesar. ¿Por qué no somos capaces de desarrollar una industria del cuero en el país? Que sea capaz de resolver el problema del zapato para todos los escolares iniciales del país. Que pueda generar todo el rubro que se genera con el cuero. Y automotriz, etc. Bueno, ahí no hay un interés del Estado. Claro, lo que hay interés es de seguir privatizando la industria frigorífica. Que hoy estamos viendo las consecuencias, cada vez son menos empresas las que concentran mayor cantidad de frigoríficos. Y eso afecta no solamente en las fuentes de empleo, sino también en el precio de la carne que vamos a consumir todos los uruguayos todos los días. Hay que revertir esa relación. ¿Usted quiere un Estado más fuerte, digamos, interviniendo en estas cuestiones que hoy están más que nada en manos de privados y del mercado? Efectivamente, nosotros apostamos a que el Estado intervenga en la planificación de la economía, esto es la industria y los demás aspectos, y que lo haga desde el punto de vista de los intereses de nuestra población. Veo que muchas veces el Estado se mete en estas cuestiones y fracasa, o hay empresas estatales que también son un fracaso, y lo tenemos que pagar todos también eso, ¿no? Bueno, acá hay que analizar si un servicio o un bien que brinda el Estado se tiene que analizar como un costo o como un derecho que se garantiza a la población. Si usted me dice, la seguridad social, como se dice habitualmente, ¿no?, es deficitaria y tiene un costo, no, pues no se puede pensar a un derecho humano como la seguridad social en materia de costo. Es un derecho humano que el Estado debe resolverlo, debe garantizarlo y por lo tanto debe invertir. Bueno, pero hay que pagarlo, lo que pasa. Claro que sí. Aunque sea un derecho, hay que pagarlo. Y paradójicamente, hay mucha gente que no paga la seguridad social. Por ejemplo, empresas vinculadas a la zona franca. Por ejemplo, empresas amparadas en la ley de inversiones. Por ejemplo, los colegios privados, las iglesias. Entonces, cuando uno empieza a hacer el listado de la cantidad de organismos, empresas que no pagan impuestos, la lista es muy larga y por lo tanto la cuenta termina siendo muy suculenta. Y ahí está la plata que necesitamos. Por ejemplo, volviendo al tema de la seguridad social, el BPS recauda el aporte de todos los trabajadores y hasta el momento transfiere 1.200 millones de dólares de las arcas del BPS a la SAFAP. 1.200 millones de dólares por año. Es muchísima plata. Y a raíz de esta reforma a la seguridad social que aplica el gobierno, van a ser todos los trabajadores activos. ¿Por qué el BPS activos, transfiere esa plata? Porque son los trabajadores que hoy están afiliados a la SAFAP, que están bajo el régimen mixto. Ah, pero es por un tema de administración, o sea, claro que quién sí. retiene el dinero. Exactamente, el BPS recibe el aporte. Los trabajadores aportan a las dos cajas, digamos, primero a la SAFAP y al BPS. Primero lo recibe el BPS y quien esté afiliado a la AFAP se destina. Hoy son 1.200 millones de dólares. Está bien. A raíz de esta reforma del gobierno que obliga a todos los trabajadores a estar afiliados a una AFAP independientemente de cuánto ganen, va a ser mucho más la plata que se transfiera desde el BPS a la SAFAP. Y la pregunta es, ¿cómo hace frente el BPS cuando le están faltando 1.200 millones de dólares por año a pagar los lentes, a pagar las prótesis, a atender todos los servicios, los seguros de paro, las licencias maternales, etcétera? ¿Cómo hace frente? Bueno, entonces hay que retener esa plata. El problema principal del supuesto déficit del BPS está en la SAFAP. Entonces, es necesario cortar con eso y por eso apoyamos decididamente el plebiscito de la seguridad social, al cual convocamos a la gente a firmar de aquí a abril y a votar en octubre, porque hay que revertir la privatización del BPS. Nosotros creemos que el Estado debe derogar la asegurar SAFAP, lo que se está proponiendo para plebiscitar, mantener la edad en 60 años son para 3 puntos. jubilarse. Y hay que recordar que un salario mínimo. Que son 3 puntos que no implican necesariamente votar en contra de la reforma del gobierno, porque hay una encuesta circulando que la pregunta es si votaría para tirar por tierra la reforma del gobierno, y eso no es real. El plebiscito está proponiendo 3 iniciativas. La eliminación de la AFAP, como decíamos, un principal problema que desvía los fondos. Hay que decir, las AFAP después son las que hacen negocio en la Taona, con Tata, con la ley de riego, o sea, con la plata de los trabajadores, las AFAP
aumentan y multiplican sus ganancias. Y cuando un pero trabajador... también esa ganancia que puede tener las AFAP en inversiones de ese tipo, comprando campos para forestar, ese dinero también queda para los trabajadores. Bueno, en realidad los números dicen que el promedio jubilatorio que recibe un trabajador desde las AFAP es mucho menos que lo que recibe por el BPS. Entonces, le mandamos la plata a las AFAP, 1.200 millones de dólares, hacen sus negocios, se quedan con sus comisiones y sus ganancias y después el BPS no tiene la plata suficiente para hacer frente a sus responsabilidades y a la vez la AFAP le paga jubilaciones miserables. Entonces, eso hay que cambiarlo y este plebiscito propone eso, la eliminación de la AFAP y que todos los aportes de los trabajadores queden en manos del Estado. El segundo objetivo del plebiscito es volver a los 60 años para jubilarse. Acá han habido muchos dirigentes políticos del gobierno y de la supuesta oposición progresista que están a favor de aumentar y de hecho lo han acompañado a los 65 años. Y esto es algo terrible, terrible. Pensar que en el Uruguay la gente de 65 años o más siga en actividad cuando el 26% de los jóvenes entre 14 y 24 años está desocupado es una lógica que no se entiende. Ahí podemos pensar después, los que están entre 30 y 34 años, el 10% desocupado. Entre 30 y 35 años, el 6% desocupado. Entonces tenemos una inmensa cantidad de jóvenes desocupados y que seguramente según cómo se analice el porcentaje de desocupación sean muchos más. Y estos genios nos vienen a plantear que hay que seguir trabajando hasta los 65 Acá estuvo años. Rodolfo Saldain, le hice esa pregunta, ¿no? Que era bastante coherente. Si nos mantienen trabajando, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Claro. Decía que hay estudios de que no, de que se generan más puestos de trabajo. Pasó lo mismo cuando la mujer entró al mercado laboral. ¿Se acuerda? No desaparecieron puestos. No, se crearon más puestos y la mujer está hoy... Yo lo invito a analizar un poco la realidad en serio. Hay 50.000 puestos de trabajo que se destruyeron. Entonces, perdemos puestos de empleo. Exigimos a la gente que siga trabajando hasta los 65 años mientras tenemos estos niveles de desempleo juvenil. Es una lógica que no se sostiene por ningún lado. Y el tercer punto que plantea el plebiscito de la Seguridad Social es dignificar la jubilación y las pensiones. Como decíamos, hay llevarlas todas a un salario mínimo nacional. Exactamente, que para algunos serán 4.000 pesos más. Pero ojo, 4.000 pesos más en un ingreso de 18.000, como hoy tienen 230.000 personas, es un empuje a la economía muy importante. ¿Qué pasa con...? Y esto no desfinancia el BPS. Le iba a preguntar eso, ¿no le parece que todo esto pega en el corazón de lo que fue la reforma al final? Y el asunto es que si el BPS puede seguir sobreviviendo o no. Mire, la idea es que siga. Si nosotros dignificamos, si aumentamos las jubilaciones y las pensiones mínimas y las equiparamos al salario mínimo nacional, estamos hablando de 22.000 pesos, el BPS tendría que hacer frente a unos 600 millones de dólares más. 600 millones de dólares más. Bueno, 600 millones, mire que es más de un punto del PIB. Le digo es la mitad de lo que se llama las AFAP. Bien. Entonces, eliminamos las AFAP, recuperamos los 1.200 millones de dólares por año y lo destinamos a dignificar las jubilaciones, a dignificar las pensiones y encima nos quedan 600 millones de dólares más para seguir fortaleciendo este derecho humano fundamental de la seguridad social. ¿Qué pasa con el plebiscito que lo impulsa Cabildo Abierto en este caso? Le llaman ellos contra la usura, ¿no? Por lo que cobran la financiera, los bancos cuando la gente va a pedir. Hay mucha gente endeudada y mucha gente, usted sabe, en el clearing. ¿Ustedes apoyan ese plebiscito también? Nosotros apoyamos la idea de poder apostar a una tasa justa en todos los impuestos, en todos los préstamos, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los préstamos a las cooperativas. Los cooperativistas en Uruguay hasta hace muy poquito estaban pagando el 5% del interés. Hubo una fuerte campaña para llevarlo al 2%. Bueno, vaya cambio sustancial para las cooperativas y sobre todo para el objetivo de construir vivienda. Y eso sucede en toda la plana. Sí, en este gobierno se bajó a 2%. Efectivamente, sí, una reivindicación histórica. Estaba en 5%, se bajó a 2%. Hace años que se pedían eso, me acuerdo, de las cooperativas. Pero se logró ahora en esta administración. Sí, Tabaré discriminó las cooperativas creadas antes del 2008, si no me equivoco, y las posteriores, y ahí habían unas que estaban pagando el 2%, otra era el 5,11%, y ahora hubo un emparejamiento que tampoco es para todo el mundo, ¿verdad? Entonces... Martín, pero yo le preguntaba si usted apoya o Unidad Popular, digamos, apoya el plebiscito, este otro plebiscito, el de Cabildo Abierto. Nosotros apoyamos a que este problema se resuelva. Hay múltiples mecanismos para hacerlo, habrá que ver si este prospera, pero lo que nosotros creemos es que acá hay que modificar, el Estado tiene que intervenir en regular esto decididamente. No solamente con los bancos privados, que por supuesto tienen el principal objetivo que es lucrar y obtener ganancias con estos perversos préstamos y sus tasas, sino que el Estado tiene que jugar un papel fundamental con los propios préstamos del Banco República, donde es un banco del Estado que tiene objetivos sociales muy específicos y que está muy lejos de cumplirlos en la medida que opera de la manera que todos conocemos. Le hago una pregunta breve para conocer su opinión, ya que va a ser profesor de historia pronto. La reforma educativa,
¿Cómo la ve Unidad Popular? ¿La mantienen? ¿Les parece que está bien? ¿Hay que cambiarla? ¿Hay que eliminarla? Nosotros estamos firmemente en oposición a esta ley, que de transformación realmente tiene bastante poco, más bien es una política continuadora de la injerencia de las empresas privadas en las políticas educativas, es una continuidad en la reducción de la participación de los trabajadores de educación en las tomas de decisiones, o sea que hay un retroceso en la autonomía y cogobierno, es una continuidad en la lógica de cómo formar y para qué formar a los individuos, que a nuestro entender esto es formar para los intereses de las grandes empresas, ¿no? Y la propia dirección de la educación se ha encargado de aclararlo. Nosotros recibimos el pedido de las empresas, dijo el gobierno, de que instruyamos en lo mínimo y después son las empresas las que se encargan de especificar la formación. Para nosotros eso es terrible, es terrible. Lo que reivindicamos es el Congreso de Educación Julio Castro, aquella propuesta que todo el campo popular discutió, analizó y forjó, tomando las herramientas históricas, la autonomía y cogobierno, el presupuesto digno, la formación de individuos con capacidad crítica, reflexiva y transformadora. Algo muy lejos de esta política y la que hemos padecido en los 15 años. Dígame una idea, fuerza para el tema seguridad. ¿Por dónde ven ustedes para mejorar la seguridad del país, no? Nosotros creemos que la represión no es el camino. Esto no quiere decir que tenga que actuarse en los casos que exige, por supuesto. Pero en la medida de que la crisis social, la crisis económica se profundiza, es de esperar que haya un mayor desarrollo de la violencia social. Entonces, a nuestro entender, tenemos que contener, sí, estos aspectos de la violencia, pero a la misma vez meternos a fondo con las causas que generan la violencia social. Y acá un poco de las propuestas que manejamos hoy, ¿no? En la medida que uno dignifica el salario, que genera empleo. Ya lo decía Tabaré también, tratar de atender las causas y no tanto la represión. Sí, pero quiero decir que no sucedió. Tampoco dio resultado, digo, ¿no? Lamentablemente no sucedió. Las cárceles tuvieron un crecimiento exponencial de personas privadas de libertad. Hoy andamos en los 13.000 presos. Un disparate. Obviamente hay que decirlo con total claridad. En el sistema penitenciario uruguayo se violan los derechos humanos. Cuando no hay acceso a la alimentación digna, cuando no se atiende a la salud, cuando no hay acceso a la educación, cuando se los violenta físicamente, por supuesto, ¿no? Y tampoco hay una política de rehabilitación. Y este es un problema fundamental. Para ustedes hay que poner dinero entonces más en estas cuestiones que me dicen, las cárceles, en toda la lógica, rehabilitar. Cuando uno ataca las causas, que para redondear la idea, cuando genera empleo digno, cuando tiene salario digno, cuando tiene resuelto el problema de la vivienda, cuando tiene los valores familiares promoviéndose en todos los sentidos, uno ahí reduce la tendencia a la violencia. Cuando a la vez desarrollamos política de represión al narcotráfico fundamentalmente, ¿no? No es lo que hizo este gobierno. Que acá hay grandes narcotraficantes que parecería que son amigos del gobierno y han atacado al menudeo. Y esa es una de las explicaciones por qué ha crecido exponencialmente la gente privada de libertad. ¿No hay que atacar el menudeo? Claro que hay que atacarlo. Bien. Y por supuesto estamos muy lejos de la lógica que algún dirigente frente amplista dijo que las bocas generaban puestos de empleo. Nada más lejos que eso, ¿verdad? Entonces hay que combatir eso, pero también hay que apostar a la rehabilitación de las personas. Y acá nosotros con total dolor lo decimos, nos tocó en una de las participaciones en el Parlamento enfrentarnos a una propuesta que trajo el Frente Amplio que le quitaba el derecho a la libertad anticipada a los reincidentes. Y el argumento es, el sistema penitenciario está fallando y por lo tanto vuelven a recaer en el delito, vuelven al sistema penitenciario y por lo tanto no tienen derecho a la libertad anticipada. Cuando la pregunta es, ¿por qué está fallando el sistema penitenciario en la rehabilitación y en la reinserción de las personas? Que esos son los grandes debes que tiene todo el sistema. Y para eso es fundamental que el sistema penitenciario vuelva a la órbita del Ministerio de Educación Pública. No puede ser que la lógica represiva sea la que domine en la población a la cual queremos rehabilitar. Sí, están en el Instituto Nacional de Rehabilitación, técnicamente, ¿no? Sí, con todo el sistema represivo atrás, por supuesto. En un minuto, y me quedaron muchas preguntas, pero le quiero, porque ustedes son de izquierda, ¿no? La Alianza Izquierda que se presenta en las próximas elecciones. ¿Venezuela para ustedes es una dictadura? ¿O les cuesta decir que Venezuela es una dictadura? A nosotros nos preocupa todo proceso en el cual se vienen los derechos humanos, ¿verdad? Y por eso nos preocupa Israel. Y nos preocupa Palestina. Espere que le pregunté por Venezuela. Para ir en parte. No tengo problema en preguntarle por Israel, por Palestina y por el que usted me diga. Pero ¿Venezuela es una dictadura para ustedes? Nosotros consideramos que Venezuela es un proceso muy particular en el cual hay una contradicción interna
que la debe resolver el pueblo venezolano y que en eso está, ¿no? Durante mucho tiempo la cantidad de elecciones que han llevado adelante son impresionantes. Bueno, le están metiendo preso a todos los candidatos de la oposición. Sí, claro, ¿no? Ahí por supuesto. Ahí puede haber elecciones, pero no sirve de mucho. Nosotros tenemos muchas diferencias, por supuesto, con el proceso venezolano. En algunas medidas coincidimos en seguir profundizando medidas que tengan como centro a la población y bueno, no podemos desconocer las políticas que se han llevado adelante para desestabilizar desde el exterior este proceso. Pero no me dice que es una dictadura, digo. La injerencia de Estados Unidos en financiar a candidatos y personas que operan violentamente en Venezuela es conocido y está hasta fundamentado en el presupuesto de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, nosotros apostamos a que Venezuela resuelva sus problemas internos con quienes los involucran. Estamos de acuerdo que no me respondió. Y no le voy a responder. Bien, le dejo un minuto porque me mencionó el tema Israel-Palestina. Vi que ustedes apoyan al pueblo palestino. Uruguay siempre tuvo esta posición histórica de que haya allí en Medio Oriente dos estados, ¿no? Uno para Israel y otro para Palestina. ¿Eso les parece bien? ¿Les convence o ustedes dicen Nosotros que es otro el camino? reivindicamos el proceso de autodeterminación de los pueblos. Palestina es un pueblo, el pueblo palestino está legítimamente, históricamente, con todas las credenciales para estar en esa tierra y para vivir en felicidad y en plenitud en esas tierras. Y el de Israel no. Y lo que ha sucedido es, Israel, el pueblo judío, no estaba afincado en ninguna enclave territorial. Ahí hubo un acuerdo internacional en el marco de la Segunda Guerra Mundial que le cedió esas tierras, que bien podrían haber sido otras, ¿no? Pero no estamos en desacuerdo que el pueblo judío pueda desarrollarse también en felicidad, pero sobre todo y fundamentalmente respetando los derechos humanos. Sí, todo eso era una zona, cuando se decidió sobre todo, era una zona gobernada por los británicos, además, sí, ¿no? claro. No era que estuvieran la realidad es que hubiera una democracia de los palestinos, digo. Era una zona dominada por los ingleses. Y la realidad es que 75 años después, Israel viene operando, masacrando y asesinando al pueblo palestino, ¿no? Con el afán de acaparar y quedarse con todo ese territorio. Hoy, lamentablemente, estamos padeciendo un genocidio sobre el pueblo palestino y lamentablemente el gobierno uruguayo no ha dicho una sola palabra al respecto, más bien lo contrario, sigue haciendo negocio con Israel, sigue con total armonía a sus relaciones internacionales, cuando el consenso internacional está planteando ponerle un freno a esta política disparatada del gobierno sionista de Israel. ¿Y condenan ustedes el ataque de Hamás? Nosotros ni condenamos el ni ataque terrorista, digo, no. Ni condenamos ni justificamos. Cuando después de 75 años estás masacrando sistemáticamente a un pueblo, poniendo en prisión a niños de 7 años. Cualquier reacción de este tipo, incluso de un pueblo oprimido, es esperable, ¿verdad? Martínez, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Apostamos a que la gente nos acompañe en esta propuesta. El voto fundamentalmente en octubre. Y el viernes tenemos un importante acto en la Plaza Libertad, 18 de julio. Mucha suerte en la carrera electoral. Gracias a usted. Le deseo a usted lo mismo que le deseamos a todos nuestros invitados. Amigos, estamos pasados un par de minutos. Ven ustedes. Gracias por acompañarnos. Que pasen bien.